El aire en el estadio no era oxígeno, era plomo derretido. Eran los últimos 100 metros, el punto exacto donde la ambición choca brutalmente con la fisiología, y las piernas, que habían sido motores de sueños, se convertían en anclas de ácido láctico. El rugido de las gradas, una marea de voces ansiosas, golpeaba el pecho de la atleta, pero ella ya no escuchaba al público, solo oía la pulsación desesperada en sus propios oídos, el recordatorio crudo de la deuda que el cuerpo estaba pagando. Para Pam, esa línea de meta no era solo una tira blanca pintada sobre tartán, era la cumbre de una vida, la única respuesta posible a años de sacrificios invisibles, de madrugadas frías y promesas hechas en silencio. La nación entera pendía de sus movimientos, esperando que esa cadencia agonizante lograra por fin cortar la cinta de la historia que por tanto tiempo les había sido negada. Lo que el mundo veía en el carril interior era solo una silueta pequeña, quizás demasiado liviana, luchando contra la gravedad y el tiempo. Lo que no entendían es que esa silueta cargaba el peso intangible de una historia que otros ya habían escrito por ella. Días antes, en el eco frío de la sala de prensa, la favorita, una figura arrogante y de palmarés intocable, había destilado su veneno con una frase lapidaria y despectiva, pronunciada con el acento duro del viejo continente: no tienen piernas para esto. Una sentencia simple, diseñada para aplastar la moral, para catalogar la esperanza latinoamericana como una fantasía biológica imposible en las grandes ligas. Esa frase, ese juicio brutal, no se había desvanecido con el ruido, se había incrustado bajo la piel de la mexicana como una astilla de hielo, transformando cada zancada en una respuesta furiosa, cada bocanada de aire quemante en un acto de rebelión pura. En ese instante límite, donde la fatiga grita más fuerte que el orgullo, el cuerpo le exigía rendición, pero la mente, moldeada en la altura y la dureza de su tierra, se negó a obedecer. Ella recordó el eco de la burla, la incredulidad en los ojos extranjeros, el rostro de su abuela y el color de la bandera que llevaba cosida al corazón bajo el dorsal. ¿Era verdad que solo las potencias tenían derecho a volar? ¿Era verdad que sus piernas, forjadas en caminos de terracería y escasez, no estaban hechas para competir contra esta élite europea? La respuesta fue un dolor agudo, sí, pero también una oleada repentina de adrenalina y energía, que solo el despecho patriótico, la necesidad de callar al arrogante, puede otorgar. Y entonces, justo cuando el cronómetro y la lógica esperaban que cayera, que se derrumbara honrando la profecía, ocurrió lo impensable. Cruzó el umbral del dolor y aceleró hacia la luz. El aire denso y pegajoso de Europa, cargado con el eco vibrante de miles de gritos en idiomas que para ella sonaban distantes y ajenos, se cernía sobre el tartán. No era una pista cualquiera, eran los campeonatos mundiales de atletismo, la cumbre donde el músculo se encuentra con la política, y donde el oro pesa no solo en gramos, sino en presupuestos estatales. El sol caía a plomo, rebotando en el cemento y elevando la temperatura de la pista a niveles infernales. Un horno que cocinaba las piernas de los competidores. Era el escenario perfecto para el drama, un coliseo moderno donde la épica no se medía en espadas, sino en milisegundos y resistencia al dolor. Ella sentía el peso de esa infraestructura, la maquinaria perfecta y lubricada del primer mundo, contrastando brutalmente con los terrenos irregulares que la habían forjado. Este era el terreno enemigo, donde cada zancada era una declaración, y donde cada respiración parecía costarle el doble. La diferencia entre María y sus rivales no estaba solo en el ritmo de carrera, sino en las millas de equipamiento, nutrición y ciencia deportiva que las separaban. Las atletas europeas descendían de aviones privados, con equipos médicos personalizados, zapatillas de carbono, de último modelo y dietistas que calculaban cada gramo de carbohidrato. Eran el resultado de sistemas de alto rendimiento engrasados por décadas de inversión estatal. María, en cambio, traía consigo el olor a tierra mojada de Coyoacán, la dieta espartana de frijoles y tortillas, y el recuerdo constante de haber entrenado esquivando baches y traficantes en el Parque de los Viveros. Era la batalla de la precariedad contra la opulencia, del esfuerzo crudo contra la tecnología de punta. Su cuerpo era su único laboratorio, y su tenacidad, su única subvención. Ella era María Teresa, aunque para su gente solo era Teresita, o la guerrera de la altura.
Nacida y criada en las afueras de la Ciudad de México, su cuerpo había sido moldeado no por gimnasios climatizados, sino por los 2.240 metros sobre el nivel del mar que drenan el oxígeno y fortalecen el corazón hasta convertirlo en una máquina de bombeo sobrehumana. La altitud, que era el terror de los foráneos, era su cuna de poder, pero también su limitación en términos de infraestructura. Su preparación se había basado en la disciplina ancestral, en levantarse antes de que el sol acariciara los volcanes, mientras sus rivales dormían en camas ortopédicas. Ella no corría por fama ni patrocinio, corría por el honor familiar y por probar que la sangre indígena y mestiza tenía la misma, o más, capacidad de resistencia que cualquier cuerpo pulido en el viejo continente. Su rutina era brutal, casi medieval en su rigor. Mientras las potencias europeas hacían transiciones suaves entre piscina, fisioterapia y cámaras hipováricas, María simulaba la presión de la carrera con pesas improvisadas y kilómetros sobre senderos de grava. Cada entrenamiento era un acto de fe. Los recursos eran tan escasos que la delegación mexicana apenas podía costearle un entrenador a tiempo completo, obligándola a ser su propia nutricionista, masajista y psicóloga. A menudo, tenía que trabajar en empleos de medio tiempo para costear los boletos de avión a las pocas competiciones internacionales a las que era invitada, llegando exhausta y al límite. Esta carrera no era un premio, era el costo de la supervivencia en un deporte que exige demasiado y devuelve muy poco, a menos que nazcas del lado correcto de la geografía económica. Frente a Teresita, se alineaban las élites, y entre ellas, destacaba la figura fría y pétrea de la francesa Isabelle Moreau. Moreau era la imagen del atletismo europeo moderno, alta, imponente, con un linaje deportivo inmaculado y el respaldo financiero de una federación que no conocía la palabra escasez. Isabelle y su equipo veían a la contingencia latinoamericana con una mezcla de curiosidad condescendiente y desprecio profesional. Para ellos, estas corredoras eran exotismo, atletas con buena garra, pero fundamentalmente deficientes en técnica y resistencia de alto nivel. La pista era su jardín, y el resto, maleza. Esta superioridad no era solo técnica, era un prejuicio cultural arraigado en la idea de que la verdadera resistencia física y la excelencia deportiva residían únicamente en los países desarrollados. Para México, esta carrera era más que un evento deportivo, era un referéndum sobre la capacidad nacional. El deporte, especialmente en pruebas de resistencia que exigen pulmones y alma, se convierte en un símbolo de la resiliencia de un pueblo constantemente subestimado. María cargaba con el peso de siglos de clichés, la flojera, la falta de disciplina, la incapacidad de, competir contra el músculo de las potencias. Una derrota no era solo personal, era una reafirmación de esas narrativas tóxicas que el país entero luchaba por desmantelar. Cada centímetro que ella ganaba era un argumento contra el fatalismo. Por eso, cuando los ojos del mundo se posaron en la línea de salida, no solo había 11 corredoras, había 2 continentes en pugna, y en el pecho de María latía el clamor silencioso de 100 millones de almas que pedían justicia atlética. La mecha de la ira y la motivación patriótica se encendió horas antes de la prueba, en el túnel de calentamiento, un lugar que, por protocolo, debía ser neutral. Isabelle Moreau, con una arrogancia tan pulcra como su uniforme, la miró por encima del hombro mientras se estiraba, y luego soltó la frase devastadora que perforó el orgullo de Teresita y se convirtió en el combustible que la llevaría al límite. Dirigiéndose a una de sus compañeras, pero con un volumen diseñado para ser escuchado por la mexicana, espetó en 1900 su impecable francés. Ellas no tienen piernas para esto. La altura les da un buen motor, pero les falta la resistencia real. El desprecio fue calculado, quirúrgico. En ese instante, la carrera dejó de ser por el metal. Se transformó en una vendetta personal, un duelo de honor donde el único resultado aceptable era la humillación del arrogante. El ruido del estadio se desvaneció. Todo lo que quedó fue el eco de aquellas 7 palabras. No tienen piernas para esto. No era solo una crítica deportiva dirigida a sus cuádriceps o su técnica. Era un golpe directo al orgullo de una nación que había depositado su fe en ella. El aire de la Ciudad de México, que ella tanto conocía, de repente se sintió pesado, casi irrespirable, cargado con el veneno de la arrogancia europea. Ella sintió el calor subir por su cuello, una oleada de rabia hirviendo bajo su piel. Esto no era una competencia de resistencia física, era la validación de una herencia,
una respuesta a siglos de miradas condescendientes. Si se caía ahora, no solo perdería la medalla, confirmaría la profecía de la francesa. Su pulso martillaba en sus sienes, marcando el ritmo de la inminente batalla que se desarrollaría en el óvalo sagrado de la pista. Falta de resistencia. La mexicana pensó en el amanecer frío de Toluca, a 3000 metros, donde el oxígeno es un lujo, y cada zancada es una negociación con el dolor. Recordó las mañanas enteras entrenando con los pulmones ardiendo, el sabor metálico de la sangre en la boca mientras intentaba alcanzar marcas que parecían imposibles. Visualizó las grietas en sus pies descalzos por las pistas de tierra, la frustración de las lesiones, el hambre de una familia que dependía de cada gota de sudor invertida en esa lucha. Esto era lo que la francesa no veía, que detrás de la camiseta había una vida entera de sacrificios, no solo por el podio, sino por el derecho a estar allí. El insulto se convirtió en combustible nuclear. El desprecio de Marie transformó el miedo inicial en una ira fría y concentrada, lista para ser liberada sin importar las consecuencias. Justo antes de colocarse en los bloques de salida, sus ojos se cruzaron. Marie, imperturbable, irradiaba la confianza helada de quien ya se siente la campeona, con una sonrisa apenas perceptible que gritaba: «Mírate, eres una novata emocionada que durará 2 vueltas». La mexicana sintió que el mundo exterior se ralentizaba, el rugido del público se filtraba como un murmullo distante, y solo existía la línea invisible que la separaba. En ese silencio cargado, hizo su juramento personal. Ella no iba a correr simplemente hasta el límite de su dolor, iba a correr más allá de él, hasta el límite del dolor de la francesa, forzándola a retractarse de cada sílaba. Iba a demostrarle que las piernas mexicanas no solo tenían motor, sino que estaban forjadas en la tenacidad indomable de quien no tiene nada que perder. El juez levantó la pistola. El silencio se hizo absoluto. En ese segundo, suspendido, la mexicana no escuchó la orden. Solo vio la arrogancia grabada en el rostro de su rival europea. ¡Bang! El disparo rompió la tensión, liberando a las atletas en una explosión controlada. Pero la mexicana no estaba controlada. Rompió su ritmo preestablecido. El plan de su entrenador quedó pulverizado por la furia. Necesitaba estar cerca de Marie, presionándola desde el inicio, obligándola a sentir la presión de la altitud que la europea había desestimado con tanta soberbia. Sabía que esta estrategia era suicida. Salir tan fuerte en los primeros metros de una carrera de larga distancia podía drenar sus reservas y hacer que se colapsara antes del final. Pero el honor herido no permitía la prudencia ni la estrategia conservadora. Como era predecible, Marie tomó la delantera casi inmediatamente, estableciendo un ritmo devastador, intentando pulverizar al grupo y dejar a la mexicana atrás en la primera mitad, tal como su análisis lo predecía. La francesa se movía con una eficiencia mecánica, sin esfuerzo aparente, su zancada larga abriendo distancia, pero detrás de ella, pegada como una sombra furiosa, iba la atleta local, respirando de forma forzada, con un fuego en la mirada, pero sin ceder un metro. Al cruzar la primera vuelta, Marie giró la cabeza ligeramente. No fue un vistazo de precaución, sino una mirada de superioridad, un recordatorio silencioso del destino que la esperaba. Fue un error fatal. Al ver ese gesto de desdén, la mexicana no sintió desaliento. Sintió una última y poderosa descarga de adrenalina que le gritó: «Ahora el juego ha cambiado, y esta montaña tiene dientes que la van a morder y no la soltarán». Aquel desdén no fue un golpe de suerte, fue el arma que forjó una campeona. La mexicana, al salir de la pista de entrenamiento en la penumbra de la tarde, no regresó a casa. Regresó a un purgatorio autoimpuesto, donde el único motor era la humillación. Cada fibra de su ser, tensa y dolorida por años de sacrificio, se realineó bajo la certeza de que el camino ya no era la gloria, sino la venganza deportiva, fría y metódica. El comentario de la francesa sobre la debilidad de sus piernas no solo la hirió, sino que definió su misión: convertir lo que supuestamente era un defecto en una máquina de triturar montañas. El destino del próximo encuentro se selló en ese instante, en un juramento silencioso bajo la suela desgastada de sus zapatillas. Cuando regresó al altiplano para reestructurar su preparación, la atmósfera era eléctrica, densa con propósito. El entrenador, un hombre curtido por el sol
control y la frustración de segundos lugares, la miró a los ojos y ya no vio a la atleta talentosa, sino a un depredador hambriento. No hubo necesidad de gritar, la orden se transmitió en el crujir de las piedras bajo sus pies y en el olor acre del sudor que comenzó a impregnar el gimnasio antes del amanecer. Las palabras de la francesa se convirtieron en el mantra audible durante cada repetición, cada levantamiento de pesas que quemaba sus cuádriceps. El plan era brutalmente simple. Si no tenían piernas, entonces esas piernas iban a ser la única cosa en el mundo que la francesa lamentaría haber subestimado. El entrenamiento se transformó en una penitencia física, una purga de debilidad en la delgada atmósfera. Las mañanas comenzaban con kilómetros de ascensos, donde el aire rasgaba los pulmones como papel de lija. El sonido era solo el golpeteo rítmico de sus pies sobre la grava, una percusión constante que marcaba el ritmo implacable de su resiliencia. No importaba el cansancio. Si la mente gritaba alto, ella forzaba 10 metros más, visualizando el rostro impasible de su rival. La fatiga se acumulaba en los músculos como ácido láctico, pero cada gota de dolor era un depósito de fuerza. Ella estaba reescribiendo la memoria de sus músculos, enseñándoles que la fatiga era una ilusión, que el verdadero límite se encontraba mucho más allá del punto de quiebre. La disciplina mental se volvió tan rigurosa como la física. Para mantener la llama viva, ella pegó la transcripción de la frase hiriente en su espejo, en el refrigerador, incluso en el interior de su gorra de entrenamiento, no como un recordatorio de dolor, sino como un combustible de alta combustión. Había eliminado todo aquello que pudiera desviar el enfoque. No más redes sociales, no más salidas. Su mundo se redujo a la colchoneta de estiramiento y a los datos de rendimiento. Entendió que la verdadera contienda no era contra el cronómetro o la montaña, sino contra la duda que podría surgir en el kilómetro final. La francesa era un fantasma omnipresente, un sargento implacable que la empujaba a través de la neblina del agotamiento extremo, garantizando que no hubiera un solo paso desperdiciado. La preparación técnica se concentró en la estrategia de la subida, el segmento donde la francesa esperaba la claudicación de la mexicana. Días enteros se dedicaron a imitar el terreno traicionero de la cumbre europea, buscando senderos rocosos y de inclinación extrema en la Sierra Madre. El plan era dominar la técnica de cambio de ritmo en pendiente, manteniendo una cadencia que sería insostenible para cualquier otra, especialmente para alguien acostumbrado a la comodidad de las pistas planas. Aprendió a amar el sabor del polvo y el olor a tierra mojada después de la lluvia, a aceptar el castigo de cada roca afilada bajo la suela. Estaba construyendo no solo resistencia, sino una conexión visceral con el terreno, convirtiéndose ella misma en una extensión indomable de la montaña que iba a conquistar. El sacrificio se extendió más allá del ámbito atlético, tocando la fibra íntima de su vida personal. Las llamadas familiares eran breves y llenas de disculpas por no asistir a cumpleaños o reuniones importantes. El aislamiento era absoluto, una burbuja hermética donde solo existía la meta. Su dieta era espartana, controlada al gramo, diseñada para la máxima eficiencia y no para el placer. En esas noches solitarias, mirando el techo mientras sus músculos palpitaban, la mexicana se preguntaba si el precio de esta venganza valía el costo emocional, pero cada duda era rápidamente aplastada por el recuerdo de la burla. Ella no estaba entrenando por medallas, sino por el respeto que le fue negado, un acto de redención no solo para ella, sino para el orgullo de su gente que, según la francesa, carecía de la fibra necesaria. El equipo y el entrenador desarrollaron entonces el plan maestro, reconociendo que la fuerza pura no sería suficiente contra la élite europea. Estudiaron las grabaciones de la francesa meticulosamente, notando su dependencia de un ritmo inicial explosivo y su tendencia a la frustración cuando la carrera se convertía en una batalla de desgaste. La estrategia se centraría en la paciencia, dejar que la rival impusiera su ritmo arrogante al principio y en lugar de intentar igualarlo, mantener una cadencia sostenible, una sombra silenciosa. El objetivo era sobrevivir a la embestida inicial, desgastarla kilómetro a kilómetro en las pendientes intermedias, y luego, en el segmento más brutal, en la altitud donde el cuerpo grita, lanzar el ataque devastador. La clave del plan residía en el desarrollo de la máquina de aguante mexicana,
no solo piernas, sino un motor cardiorrespiratorio capaz de ignorar la escasez de oxígeno. Los ejercicios se enfocaron en incrementar la capacidad pulmonar y la fortaleza del core, el centro de gravedad, que mantiene la potencia cuando los muslos comienzan a fallar. El entrenador insistió en simulaciones de carrera, donde se le forzaba a mantener la máxima potencia durante los últimos 2 kilómetros, justo el punto donde la francesa se había jactado de su superioridad. La consigna era clara: si la rival confiaba en su fuerza técnica inicial, la mexicana confiaría en su voluntad inquebrantable, en la capacidad de su cuerpo para operar en el umbral del colapso sin detenerse. La noche antes de tomar el vuelo transoceánico, hubo una calma tensa en su pequeño apartamento. La maleta, minimalista y funcional, contenía solo el uniforme y los implementos esenciales. Ella se puso frente al espejo, no para admirarse, sino para evaluar la dureza de su mirada. Ya no había rastro de la duda o la sorpresa, solo una determinación fría, acerada, propia de quien ha aceptado su destino y está lista para ejecutarlo. El peso de las expectativas, de todo un país que había seguido en silencio su preparación, se sentía no como una carga, sino como una armadura. La mexicana asintió a su reflejo. Estaba lista. El momento de hablar con las piernas había llegado, y no habría palabras de disculpa para la francesa. El contraste entre el silencio de su entrenamiento en la montaña y el rugido de la multitud en el aeropuerto europeo fue un choque ensordecedor. Al pisar el suelo del viejo continente, la mexicana sintió la presión palpable de la competencia, el aroma a nervios y sudor de miles de atletas de Miners Elite. Su primera misión no fue revisar el hotel, sino localizar a su oponente, y allí estaba, la silueta elegante y confiada de la francesa, rodeada de su séquito. Sus miradas se cruzaron en la sala de atletas, un instante fugaz, silencioso y cargado de significado. La francesa ofreció una sonrisa condescendiente, pero esta vez, la mexicana le devolvió una mirada sin parpadear. No había enojo, solo una promesa letal: prepárate, porque lo que me dijiste te costará el récord, y yo estoy aquí, para cobrar la deuda. La arena del estadio, un coloso hirviendo bajo el sol implacable, se sintió como una cámara de compresión. Cientos de miles de ojos fijos en 10 cuerpos tensos, pero la única verdad residía en el metro cuadrado que separaba a las dos mujeres. La francesa, alta y serena, flexionaba sus dedos largos. La mexicana, anclada a la tierra, transformaba el odio en una mandíbula de acero. El mundo se apagó, y solo existió ese latido sordo, profundo, que se sentía en el pecho, en los oídos, en la garganta. Esa deuda no era solo personal, cargaba el peso de la camiseta, del orgullo maltratado de una nación. Era un instante fugaz, puro e inminente, donde la estrategia moría, y solo el instinto de supervivencia dictaría el ritmo. Si la francesa pensó que la mirada de la mexicana era furia, no entendió que era algo mucho más peligroso. Era una calma premeditada, la antesala de la tormenta perfecta. El disparo, un fogonazo, seco, brutal. Las corredoras rompieron la inercia, y la pista pareció estremecerse bajo el impacto de las zancadas. La mexicana salió como una exhalación, empujada no por la potencia de sus músculos, sino por la furia acumulada de meses. Sabía que su única oportunidad era sorprender, castigar el inicio, no permitir que la francesa se instalara en su ritmo cómodo. El aire se hizo espeso, se llenó con el hedor acre del sudor y del ozono. Codo con codo, hombro con hombro, el roce era constante, una guerra civil diminuta y silente por el carril interior. La narración se convirtió en jadeos, en un eco de metal y suela contra tartán, un ritmo infernal que amenazaba con desintegrar a cualquiera que no tuviera una voluntad más dura que el diamante. Era la primera muestra de carácter, y la mexicana no iba a ceder un solo milímetro en esa batalla inicial. Tal como se esperaba, la francesa, con esa arrogancia táctica que la caracterizaba, tomó la delantera antes de finalizar la primera curva larga, forzando un ritmo que quemaba las piernas. Su zancada era larga, fluida, casi insolente. Parecía flotar. La mexicana se vio obligada a empujarse más allá del umbral de lo cómodo, mordiendo la estela, forzando la máquina en un esfuerzo tremendo para no perder la conexión visual con su némesis. Pero la prisa trae errores. Un ligero tropiezo, apenas perceptible, pero que rompió el ritmo de la respiración por un instante fatídico. El narrador gritaba su nombre, pero ella solo escuchaba el rugido interno de la duda.
Había sido demasiado agresiva. Había caído en la trampa de correr con la ira en lugar de la cabeza. La presión del ritmo se convirtió en un peso físico sobre sus pulmones. A mitad del segundo parcial, el ácido láctico empezó a reclamar su territorio, esa sensación de agujas punzantes recorriendo los cuádriceps. La mexicana, por un instante fugaz, permitió que la voz interna de la derrota susurrara. Era el miedo a no ser suficiente, el terror de confirmar las palabras humillantes de la francesa. Sus brazos se sentían pesados, y la imagen de la espalda de su rival se hacía borrosa con el sudor que le inundaba los ojos. Fue un momento crítico, donde el cuerpo le exigía rendición, pero la memoria se negaba a aceptarlo. Si cedía ahora, si dejaba que el margen se abriera, todo el sacrificio se reduciría a una simple confirmación de la burla. La francesa lo sintió. Los grandes depredadores sienten cuando su presa flaquea. Justo al pasar la zona de avituallamiento, se permitió voltear la cabeza ligeramente, un movimiento calculado que no afectó su zancada, pero que sí transmitió un mensaje silencioso. En su rostro no había esfuerzo, sino una sonrisa casi imperceptible, fría, triunfal. Era el mismo gesto de desdén que había usado antes del inicio de la carrera, y actuó como un latigazo eléctrico para la mexicana. Esa sonrisa era la encarnación del insulto. Te lo dije, no tienes piernas para esto, y lo estás confirmando. La visión de esa burla efímera encendió una llama renovada en el pecho de la mexicana, transmutando el miedo en una rabia helada y controlada. Y entonces, sucedió el error que marcó el punto de inflexión. Intentando acortar la distancia en la curva, la mexicana sintió cómo su talón rozaba peligrosamente el borde interior de la pista. El desequilibrio fue mínimo, pero suficiente para forzarla a dar un paso en falso. El sonido seco del clavetazo al raspar el tartán reverberó únicamente en su cabeza. Perdió medio paso, y por ese lapso de tiempo, el mundo se detuvo. Cayó, momentáneamente a la cuarta posición, superada por dos sombras rápidas. El pánico inundó la periferia de su mente. Un error de novata. La francesa aceleró, castigando la debilidad. La distancia se había extendido a 3 metros cruciales, y el estadio entero contuvo el aliento, temiendo que la épica se diluyera en un fracaso predecible. En ese instante de caída mental y física, justo cuando el agotamiento amenazaba con engullirla, la mexicana forzó un corte, un destello mental. Recordó no el insulto de la francesa, sino el rostro de su abuela, las horas de sol en las pistas de tierra, el dolor de las ampollas, la promesa silenciosa de que jamás se doblegaría. Se negó a ser la víctima confirmada. Se acabó el correr con el hígado. Era momento de correr con la ciencia y la estrategia. Inhaló profundamente, forzando una calma artificial en el caos de sus pulmones. El ritmo cardíaco seguía disparado, pero la mente se enfocó en un solo objetivo, el récord personal. No se trataba de vencerla ahora, sino de alcanzar el ritmo que la llevaría a la marca que nadie, y menos la francesa, creía posible. La recalibración fue inmediata y metódica. Abandonó la persecución frenética y se concentró en la eficiencia de su braceo, en la longitud perfecta de su zancada, en el mantra de su respiración. 1, 2, 3, inhalar, 4, 5, exhalar. La mexicana permitió que los dos cuerpos que la habían superado brevemente se adelantaran, utilizándolos como un escudo de viento, un amortiguador entre ella y la líder. Era un acto de humildad táctica, de inteligencia pura en medio del infierno físico. El narrador que había gritado por la caída, ahora hablaba de la resiliencia. La mexicana, con los ojos vidriosos y la boca seca, comenzó a reducir la distancia de manera sutil, casi invisible, construyendo el puente de regreso con la paciencia de un artesano. El cambio no fue explosivo, fue insidioso. La distancia se redujo de 3 metros a 2, y luego a 1,5. Fue el ritmo sostenido, la máquina bien engrasada que había reemplazado la furia, lo que empezó a cobrar factura. La francesa, que había mantenido una velocidad constante, sintió la presión invisible detrás de ella. Se giró, buscando la silueta de la mexicana, y la vio. No frenética, sino acercándose con una regularidad implacable. El pánico se reflejó en un pequeño quiebre de su forma. Tuvo que acelerar, quemando energía antes de lo planeado. La cazadora se había convertido en la acechada, y la tensión que había sido solo mental se hizo palpable en el aire frío de la competencia de élite. Al entrar en la penúltima vuelta, la mexicana se pegó a la estela de la francesa, hombro con hombro una vez más, pero ahora con una autoridad diferente.
Ya no era la furia la que la impulsaba, sino la convicción. La fatiga era monumental para ambas, pero los rostros contaban historias distintas. La francesa, con el ceño fruncido, luchaba contra la sorpresa. La mexicana, con los ojos clavados en el horizonte, luchaba contra el tiempo. El estadio había enloquecido, entendiendo que el momento de la verdad, el duelo final, era inminente. El récord, la humillación, la redención, todo se definiría en los últimos 400 metros que se abrían ante ellas. La mexicana apretó los dientes, lista para la escalada final, el cobro de la deuda que había prometido. El rugido del estadio destrozó la manufacturada quietud de sus auriculares mentales. 400 metros. El óvalo de tartán era ahora un cañón que amplificaba cada pulsación, cada grito ahogado de la multitud que se levantaba en una ola de expectación. La mexicana sintió el latido de su cuello retumbando en sus tímpanos, más alto que los miles de personas, más alto que el roce de las suelas. Dejó de medir el ritmo, ahora era solo supervivencia y ataque. Era el momento de soltar las riendas de la prudencia. Su visión se estrechó, enfocada únicamente en la espalda de la corredora francesa, que por primera vez mostraba una fisura en su arrogante zancada. El aire se hizo espeso, casi masticable, cargado de esa electricidad fría y nerviosa que solo existe en el clímax olímpico. El ácido láctico quemaba, pero la mexicana lo recibía como una vieja ofrenda, un sacrificio familiar. Un olor metálico, a tierra mojada y ozono, inundaba sus fosas nasales con cada inhalación desesperada, y en ese infierno sensorial, la voz de la francesa regresó, cristalina y cruel, repitiendo la frase infame: «No tienen piernas para esto». La humillación se convirtió en combustible nuclear. No era solo la carrera, era el peso de una nación, el eco de la duda en cada crítica, el desprecio encapsulado en esa única oración. Cada músculo dolorido era ahora una cuerda tensada de resentimiento, lista para el chasquido. Este no era un duelo deportivo, era una ejecución planificada, metódica. El mundo se desdibujó, quedando solo ella, la deuda y la meta final. La zancada de la mexicana se alargó de repente, un cambio de marcha que nadie había anticipado, ni siquiera la propia atleta. Fue un acto de voluntad pura, la decisión consciente de quemar todo lo que quedaba en el tanque. Los brazos se bombeaban con una violencia rítmica, como pistones sincronizados que empujaban el dolor hacia la irrelevancia. Estaba cerrando la distancia, metro a metro, con una furia silenciosa. La brecha de 5 metros se redujo a 3, luego a 1. Podía escuchar, clara y terriblemente cerca, la aspiración errática y silbante de la corredora que tenía delante. Ya no veía la espalda de la francesa, veía el costado, el perfil de la derrota que estaba a punto de infligir. La pista vibraba bajo sus pies como un tambor de guerra, resonando con el peso de la promesa. Cuando se puso a la altura, no miró, se concentró en el sonido. El jadeo rítmico de la francesa era como un metrónomo de resistencia, pero de pronto, ese metrónomo se rompió. Escuchó una inhalación demasiado profunda, demasiado rápida, seguida de un silencio incómodo, el sonido del colapso físico y mental de su rival. Fue el sonido más dulce que jamás había oído. Era la confirmación de que la promesa estaba siendo cobrada. En ese instante, la mexicana tomó la línea interior, trazando una curva perfecta de agresión controlada. No era suficiente pasarla, tenía que pulverizarla. Quería que la francesa sintiera el vacío y el viento de la derrota total al pasar junto a ella. El tiempo pareció ralentizarse hasta detenerse. En el corte cinematográfico, la mexicana giró mínimamente el rostro. Vio los ojos de la francesa, inyectados en una mezcla tóxica de incredulidad y terror. No había arrogancia ahora, solo la comprensión de su error y la fatalidad de la venganza deportiva. La imagen duró menos de un segundo real, pero quedó grabada a fuego. Era la mirada de alguien que entiende que su burla ha vuelto para morderle el alma. La mexicana no le dedicó una sonrisa, sino una expresión de absoluta, fría determinación, una promesa cumplida sin necesidad de palabras. Luego, el mundo volvió a acelerarse, y ella desapareció de la vista de su rival, dejándola atrás en una estela de polvo y humillación. Los músculos gritaban piedad. Los últimos 200 metros eran una tortura autoimpuesta, una negociación constante con el dolor. La mente intentó ceder, ofrecerle el descanso, pero ella se aferró al control, imaginando sus piernas no como carne y hueso, sino como pistones de acero, inmunes a la fatiga.
las palabras de la narración, la idea de no tener piernas, para esto, se convirtió en su mantra de hierro. Cada paso que daba era una refutación directa. Estaba corriendo por encima de sus límites, rompiendo barreras físicas que ni siquiera su entrenadora había predicho. Había cruzado el umbral donde la técnica termina y comienza la pura voluntad de un espíritu indomable que se negaba a doblegarse ante la adversidad extranjera, el sonido exterior, los gritos de la multitud que ahora la empujaban como una marea, se convirtió en un murmullo distante, una interferencia blanca. Todo se había silenciado, excepto el golpe sordo de su corazón y el siseo de su propia respiración superficial. En esa burbuja de silencio autoimpuesto, pasaron destellos fugaces, madrugadas heladas en la pista, el sabor amargo de la derrota pasada, el rostro de su abuela rezando. No eran distracciones, eran anclas, recordatorios de por qué el dolor era temporal y la gloria, si se ganaba, sería eterna. Estaba corriendo en un trance, donde el tiempo se distorsionaba y solo existía la línea de llegada, brillante, inalcanzable, pero acercándose con cada esfuerzo sobrehumano. 100 metros, el sprint final. Olvidó la técnica, olvidó el dolor, olvidó a la francesa. En este punto, solo importaba el tiempo. Sabía instintivamente que estaba en ritmo de récord personal. La sensación de velocidad era diferente, más limpia, más brutal. Sus piernas se movían con una cadencia febril, un baile desesperado contra el segundero. Su vista se fijó en la pantalla gigante de la meta, donde el cronómetro digital parpadeaba con cifras implacables. Quería quebrar ese tiempo, demolerlo, dejar un margen de humillación que resonara en los anales del atletismo. El mundo se inclinó ante ella, y la pista se convirtió en una cinta transportadora que la absorbía hacia su destino, la culminación de años de sacrificios invisibles. Los últimos 10 metros se sintieron como caer en un vacío. El esfuerzo era tan total que temía que su cuerpo simplemente se desintegrara al cruzar la línea. No fue un acto de cruzar, fue un desplome controlado hacia adelante. El pecho, la cabeza, los brazos. Escuchó un clic digital, el sonido seco e irrefutable de la cámara de meta deteniendo el tiempo, congelando el momento exacto de su redención. Luego, vino el colapso total. Sus piernas, que no tenían piernas para esto, la abandonaron. Cayó al tartán, boca arriba, el aire regresando a sus pulmones en un grito ronco, un sonido primitivo de alivio y triunfo. Era el fin de la deuda, el fin de la promesa, el fin de la duda. Estirada en el suelo, bañada en su propio sudor y la luz cegadora del estadio, tardó unos segundos en procesar. Luego, levantó la cabeza, buscando desesperadamente el marcador. El número brilló, inconfundible, parpadeando junto a su nombre. Un nuevo récord personal. Y no solo eso, miró hacia atrás, justo a tiempo para ver a la corredora francesa cruzar la meta varios segundos después. Agotada y derrotada, la mexicana no le dedicó una palabra, solo permitió que sus ojos se encontraran por un instante. La respuesta estaba en el marcador, en su tiempo, en el dolor que ahora sentía la francesa. La mexicana sonrió levemente. Había cobrado la deuda con precisión quirúrgica, demostrando que no solo tenía piernas, sino un alma indomable que las impulsaba. La mexicana sonrió levemente. Había cobrado la deuda con precisión quirúrgica, demostrando que no solo tenía piernas, sino un alma indomable que las impulsaba. Un segundo después de cruzar la meta, el cuerpo no respondió al alma. Se desplomó, no por derrota, sino por el vaciado total de la energía vital acumulada durante años. El cemento de la pista se sintió frío y bienvenido contra su piel sudada. El mundo exterior se convirtió en un zumbido distante, un silencio roto solo por su respiración irregular, forzada y violenta. Las fibras musculares gritaban, pero el dolor físico era solo el eco de una batalla mental que había ganado. Permaneció inmóvil, absorta en la neblina post-esfuerzo, escuchando cómo el cosmos entero parecía detenerse para tomar nota de ese instante sagrado y personal. El silencio era la tregua merecida antes de que el mundo cayera encima, un colchón de aire antes del estallido inevitable. A unos metros, la francesa, aún tambaleante por su propio esfuerzo inútil, se quedó clavada, como una estatua de sal. Sus ojos, antes llenos de esa arrogancia tóxica de quien mira por encima del hombro, ahora se vaciaban en un pozo de incredulidad y vergüenza. El marcador no mentía. Su
tiempo era respetable, pero insuficiente, y el tiempo de la mexicana era una bofetada grabada en piedra. La corredora europea, acostumbrada a dictar la narrativa de las carreras, se vio relegada al papel de espectadora de su propia humillación. Su frase despectiva, "no tienen piernas para esto", flotaba en el aire denso del estadio, regresando a ella como un eco monstruoso, un juicio implacable que ahora la condenaba a la medianía. Ella no miró a la mexicana, pero la sentía, una presencia de 1900, fuego tendida en el suelo, más grande y más pesada que cualquier medalla, un monumento viviente a la justicia poética. Fue el estruendo, el grito colectivo de la multitud, reprimido por la tensión de los últimos 100 metros, explotó con la fuerza de un volcán en erupción. El sonido no era solo de júbilo, era catártico, una liberación emocional que venía desde las entrañas del estadio, pasando por cada fila de asientos hasta el palco de prensa. En medio de ese rugido primario, la voz del anunciador oficial, quebrada y casi ahogada por la emoción, confirmó el tiempo, un récord personal, un tiempo de clasificación que pulverizaba todas las expectativas. El estadio se transformó en un solo latido frenético, y bajo esa capa sonora de éxtasis y bocinazos, la mexicana sintió como el peso de la presión se desprendía de sus hombros y se evaporaba en el aire caliente, dejando solo la ligereza embriagadora del triunfo irrefutable. En la zona de entrenadores, el rostro del preparador, mexicano, ese hombre de hierro que había visto más desilusiones que glorias, se desmoronó. La disciplina espartana que había mantenido durante el último año se rompió en un sollozo seco y violento. Apretó el cronómetro contra su pecho, no para ver el tiempo, sino para sentir la vibración de los números que representaban el sacrificio de madrugada, las dietas estrictas y la fe ciega. Para ellos, no era solo una carrera ganada, era la vindicación de un método, la prueba de que el talento humilde, alimentado por la rabia justa, podía demoler cualquier estructura de privilegio y desdén. Las lágrimas de los miembros del equipo eran las primeras gotas de una lluvia largamente esperada, lágrimas de validación que confirmaban que la locura de la ambición se había convertido, por fin, en una realidad tangible. La atleta, aún recostada en la pista, comenzó a distinguir los fragmentos de sonido. El rugido ya no era un zumbido, sino una ovación dirigida a ella. En ese instante, su mente, que hasta hace poco solo procesaba el ritmo y la cadencia, comprendió la magnitud de lo que había logrado. No solo había ganado un lugar en la final, o superado a una rival específica, había contestado una ofensa contra la dignidad de su nación, de su origen. El dolor en sus pulmones no era una debilidad, sino un recordatorio glorioso de la intensidad del esfuerzo. Sintió un orgullo que era ancestral, que iba más allá del deporte, conectándose con la tenacidad de generaciones que han aprendido a levantarse bajo el peso de la adversidad, prometiéndose a sí misma que ese triunfo era un tributo a cada uno de ellos. Mientras la cámara hacía un acercamiento a su rostro bañado en sudor y esfuerzo, miles de kilómetros al sur, la gente en Ciudad de México, en Tijuana, en Oaxaca, saltaba de sus asientos. Familias enteras lloraban frente a televisiones desgastadas, sintiendo la punzada de un orgullo que se manifestaba raramente con tanta pureza. Esta victoria, comprendió la corredora, no era solo suya, era un bálsamo colectivo, un grito de identidad en un mundo que a menudo les recordaba sus limitaciones. El verde, blanco y rojo de su uniforme, antes solo una tela, ahora se sentía como una bandera pesada y mágica, un estandarte de resiliencia que ella tenía el honor de llevar. Se movió con dificultad, los músculos protestando, sintiendo la necesidad urgente de levantarse y reconocer el clamor que la había elevado. Se incorporó lentamente, con una dignidad forjada en el acero de su propia proeza. Su primera acción no fue buscar a la rival, sino al cielo, dando gracias por la fuerza que la había sostenido. Un asistente le tendió la bandera de México, y al tomarla, al sentir la seda sobre sus dedos, el dolor físico se retiró por completo. El trapo tricolor se convirtió instantáneamente en una capa de superhéroe, la manifestación visual de la venganza cumplida. Se envolvió en ella, saboreando el momento en que se transformó de atleta anónima en heroína nacional, caminando por la pista como si levitara, bajo la luz cegadora de los reflectores que ahora solo enfocaban su figura. El tiempo y el espacio se detuvieron para adorar su forma victoriosa. Su paseo de honor fue lento y deliberado, un desfile de justicia emocional. Al pasar cerca del carril de la francesa, quien se había retirado a la invisibilidad autoimpuesta al borde de la pista, la mexicana no la miró.
no era por falta de respeto, sino por indiferencia absoluta. El perdón era innecesario, y la revancha ya había sido servida fríamente. La derrotada ya no existía en su esfera de visión. Su victoria había borrado la sombra del comentario hiriente. El público, en una muestra de lealtad implacable, también la ignoró, enfocando su energía solo en la figura envuelta en la bandera. Ese silencio alrededor de la francesa era mucho más devastador que cualquier abucheo. Era la confirmación de que sus palabras la habían condenado al olvido, mientras la mexicana ascendía al panteón del recuerdo. Finalmente, el encuentro se arrojó a los brazos de su entrenador, y fue entonces cuando las lágrimas llegaron. No eran las lágrimas calientes del agotamiento, sino el llanto liberador de la alegría pura y la descarga nerviosa. Sintió el olor familiar de la camiseta de su entrenador, escuchó su voz quebrada, susurrando palabras ininteligibles de orgullo y alivio. Era un llanto que lavaba la frustración de la infancia, las inseguridades y la humillación pública que había encendido su fuego interior. Era la prueba de que el trabajo duro supera el talento arrogante. El estadio entero coreaba su nombre, y aunque no se escuchó el himno todavía, la melodía de la victoria retumbaba en su alma, marcando un antes y un después en la historia del atletismo de su país. Esta carrera no había sido solo por la marca de tiempo, sino por la lección, la demostración de que la arrogancia siempre encuentra su castigo en el rigor del esfuerzo ajeno. La deuda estaba saldada. La mexicana se separó de su equipo, el rostro manchado por las lágrimas y el sudor, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada, la misma que prometía más batallas por venir. Miró a las gradas, a la marea de rostros emocionados, y asintió levemente. El bloque 7 terminaba con la justicia emocional consumada, con la certeza de que las piernas no lo eran todo, y que un corazón ardiente y un orgullo herido podían mover montañas. Ahora, solo restaba esperar el metal que confirmaría, para siempre, la humillación del prejuicio. El silencio que sobrevino no fue la ausencia de sonido, sino el peso específico de la historia que se había reescrito. Se había corrido con el alma en la mano, con cada zancada, respondiendo a un desprecio que iba mucho más allá de una pista de tartán. Ella no se derrumbó por el esfuerzo, sino por la liberación de esa carga emocional que había llevado como un segundo uniforme desde el comentario insolente. Era la fatiga noble de quien ha defendido su tierra con cada fibra, sin disparar un solo tiro, y ha visto su dignidad restaurada. En ese instante, la atleta entendió que el tiempo registrado era solo el pretexto para un drama mucho más profundo. La verdad de su carrera yacía en la humillación silente que había infligido a la arrogancia, una victoria que se sentía caliente en el pecho, una llama de orgullo que México encendería a la distancia, sabiendo que uno de los suyos acababa de ganar en un campo donde la habían declarado perdedora antes de que se diera el disparo, mientras ella recuperaba el aliento en la zona mixta. A miles de kilómetros, la noticia volaba a través de las antenas, incendiando las salas de estar y los cafés matutinos. Su victoria no era un mero titular deportivo, era un bálsamo colectivo para una nación acostumbrada a ver su esfuerzo menospreciado. Era la respuesta gritada a todos aquellos que han mirado con suficiencia a la tierra morena y han dudado de su capacidad, su ingenio o su fuerza. La frase "no tienen piernas para esto" se había convertido en un mantra de desafío, un punto de partida para demostrar que el corazón latino late con una obstinación que el oro no puede medir. La francesa había personificado el juicio simplista del mundo, y la mexicana, la astucia ancestral de saber usar la adversidad como combustible. Ese día, cada mexicano que sintió el peso de un prejuicio o la sombra de una duda, se sintió completamente vindicado. Y aquí yace la verdad irrefutable de aquella jornada. La carrera no fue ganada por las fibras musculares mejor entrenadas, ni por la dieta más rigurosa. Fue ganada en el kilómetro cero, en el instante exacto en que la burla impactó contra el orgullo nacional. Mientras la francesa confiaba en la geometría perfecta de su zancada y en la frialdad de su cálculo físico, la mexicana corrió impulsada por una furia justa, por la memoria de su linaje y el peso de su bandera. La ciencia del deporte puede medir la capacidad pulmonar y la potencia de los cuádriceps, pero no tiene fórmulas para calcular la fuerza de un alma herida que decide levantarse. La lección se grabó en piedra. Si corres solo con tus piernas, puedes cansarte.
Si corres con el corazón de todo un pueblo, eres imparable. La victoria demostró, de manera innegable, que la distancia más larga que se corre en la vida es la que va de la cabeza al corazón. Finalmente, llegó el rito solemne de la premiación, el momento en que el metal frío se convirtió en el testigo silencioso de la hazaña. Ver la bandera elevarse lentamente hacia el techo del estadio, escuchar el himno nacional resonar con esa cadencia de lucha y esperanza, era la certificación oficial de que la humillación había sido completa. La justicia, en el deporte de alto rendimiento, es contada en gramos y milímetros, y ahora pesaba sobre su pecho. Ella no miró a sus rivales, no era necesario. El sabor de la victoria era tan dulce que no requería la confirmación visual de la derrota ajena. Solo quedaba el recuerdo del murmullo inicial y la certeza de que el prejuicio había quedado sepultado bajo el peso inexpugnable de un récord personal. La medalla no fue solo un premio, fue el epitafio perfecto para la arrogancia y un símbolo eterno de que la tenacidad no tiene tamaño ni nacionalidad. La historia de esta carrera, que comenzó con una simple frase de desdén, nos recuerda una verdad fundamental que trasciende el atletismo y se ancla en la esencia humana. El verdadero obstáculo rara vez es físico. La barrera más alta está construida de duda, de voces externas que nos susurran lo que supuestamente no podemos lograr. La mexicana no solo venció a sus competidoras, silenció la crítica, desmanteló el estereotipo y probó que la fibra más resistente de un atleta es su voluntad inquebrantable. Su legado no está en el registro de tiempo, sino en la inspiración que sembró en millones. No importa si te dicen que no tienes las piernas, la altura o el dinero para conseguirlo. Si tienes el corazón encendido y el orgullo intacto, tienes la fórmula. Y en esa pista, ella nos enseñó que la única persona que necesita creer en ti ya está corriendo contigo desde el principio.